Bienvenido una vez más a este espacio de estudio de la palabra de Dios. Ha sido una experiencia maravillosa la que el Señor nos ha permitido poder compartir con ustedes cada semana estos momentos importantes en los que nos sumergimos en la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, estudiamos las orientaciones de Dios que nos permiten poder tener claridad sobre cuál es el propósito de Dios para mi vida, para tu vida, cuál es el plan de Dios para estos días finales de la historia de la humanidad. Vamos, antes de iniciar este estudio, vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a elevar nuestros pensamientos a Dios. Vamos a pedir su orientación y su dirección para que, guiados por su Espíritu Santo, podamos tener una comprensión clara del mensaje de su palabra para hoy. Cariñoso y amante Padre, te damos gracias, oh Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra y en tu infinito amor y misericordia, tú, Señor, has revelado en los escritos sagrados tu propósito especial para tu iglesia en estos días finales. Te rogamos, oh Dios, que al estudiar este tema, tú nos guíes, tú nos dirijas y tú nos permitas, Señor, poder comprender tu voluntad. Que nuestros corazones sean sensibles a la voz tuya. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente para que podamos comprender el mensaje poderoso de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el tema pasado nosotros estudiamos acerca de cuál es el llamado de Dios para su iglesia en estos días. Y estudiábamos el llamado de Dios a salir de las ciudades, los propósitos y las orientaciones de Dios para nosotros, para que podamos tomar las decisiones más correctas. También hablamos de que la orientación de Dios para nosotros es el de no hacer inversiones en las ciudades. También hablamos acerca de que todas nuestras instituciones deberían estar fuera de las ciudades y que solamente en las ciudades deberían estar los restaurantes y deberían estar los templos. Hoy vamos a estudiar dos aspectos importantes. Hoy vamos a analizar dos puntos importantes en esta temática que hemos venido desarrollando. Primero, ¿cómo evangelizar las grandes ciudades? Si el llamado de Dios hace que su iglesia salga de las ciudades, ¿cómo vamos a evangelizar las grandes ciudades? Y el segundo aspecto a tener en cuenta al salir de las ciudades, ¿cuál es la señal definitiva que Dios nos ha dado finalmente para que como iglesia, como pueblo de Dios, abandonemos las ciudades? Vamos entonces a analizar cómo van a ser evangelizadas las grandes ciudades. Pero antes de analizar este punto, yo quiero que a la luz de las estadísticas analicemos la población hoy. ¿Cómo está conformada la población mundial hoy? ¿Dónde está centralizada la población hoy? Vanguardia Liberal publicó el 17 de mayo el mayo 6 del 2017, publicó un artículo que se tituló "El mundo crece en las ciudades". Y ojo a estas estadísticas. El 54.5% de la población mundial vive ya en las ciudades y llega al 75% en Europa y el 82% en Estados Unidos. Así que este artículo nos presenta que la población del mundo hoy en el siglo XXI está concentrada mayormente en las ciudades. Otro artículo publicado por las Naciones Unidas, este artículo titulado "Las ciudades seguirán creciendo, sobre todo en los países desarrollados", fue publicada el 16 de mayo del 2018. Y este artículo decía lo siguiente: actualmente, el 55% de las personas en el mundo vive en ciudades.
Según el nuevo informe de la organización, se estima que esta proporción aumentará hasta un 13% de cara al 2050, por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de forma apropiada el crecimiento urbano, especialmente en los países de ingresos medios y bajos, que son los que lideran el proceso. Así que las Naciones Unidas también publicó un artículo relacionado con este tema y presenta que la mayor parte de la población mundial se está concentrando actualmente en las grandes ciudades. Luego, otro artículo también publicado por las Naciones Unidas, tituladas Las megaciudades, dice lo siguiente: estas ciudades presentan núcleos de población de más de 10 millones de habitantes y actualmente hay 43 en el mundo. En la cabeza de ellas se encuentra Tokio, la urbe más poblada con 37 millones de personas, y detrás de ella Nueva Delhi con 29 millones de habitantes. Mire qué datos interesantes. Hoy las megaciudades, las grandes ciudades del mundo, concentran poblaciones entre los 29 millones y los 40 millones de habitantes. Pongámonos a pensar, imaginémonos en un momento la tarea grande que Dios tiene a través de su iglesia para evangelizar estas grandes urbes, estas megaciudades de nuestros días. Y ahora uno estudia y Dios le dice a su iglesia que hay que salir de las ciudades. Y pues obvio, uno se pregunta, si la iglesia sale de las ciudades, ¿cómo entonces serán evangelizadas estas grandes ciudades? Y un artículo más reciente, este está fresquito, está recién salido del horno. Revista Dinero, el sábado 13 de junio del 2020, hace apenas una semanita atrás, 2 semanas, publicó lo siguiente: Colombia vive actualmente un proceso de desplazamiento masivo. Cerca del 74% de su población habita en zonas urbanas y lo más preocupante es que esta tendencia va en aumento. Ahora, si nosotros nos concentramos en Colombia, encontramos que es la misma realidad que está sucediendo a nivel mundial, y es que la población se está concentrando en las ciudades. Nosotros hoy podemos ver Bogotá, está considerada como una de las grandes ciudades del mundo, y este artículo que publicara Dinero menciona que cada día la mayor parte de la población en Colombia se está concentrando en las ciudades. Y entonces nuevamente surge el interrogante: ¿cómo evangelizar las grandes ciudades si el pueblo de Dios está llamado a salir de las ciudades? Pero por otro lado también nosotros encontramos la comisión evangélica que el Señor estableció en su palabra, allí en Mateo 28, y los versículos 16 en adelante. El Señor estableció la gran comisión, y esa es la gran responsabilidad que nosotros hoy tenemos como iglesia. Y dice la gran comisión la siguiente manera: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la gran comisión que Dios ha dado a su iglesia es precisamente el de anunciar el evangelio a todas las poblaciones del mundo, a todas las ciudades, a cada habitante que vive en este planeta. Necesitamos llevarles el mensaje de salvación. Ahora, cuando nosotros vamos a Apocalipsis 14 y el versículo 6 en adelante, donde está el mensaje de los 3 ángeles, este mensaje es un mensaje que, de acuerdo a esta profecía, debe ir a todos los rincones de la tierra. Este ángel
este ángel fue visto por Juan surcando el cielo y llevando un mensaje a toda nación, tribu, pueblo y lengua, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Luego el segundo ángel, la salida, el llamado a salir de Babilonia. Y el tercer mensaje del ángel, el llamado a no recibir la marca de la bestia, a no rendirle adoración a la bestia, ni a recibir su marca, ni adorar a la imagen de la bestia. Esos mensajes angélicos deben también llegar a todas las grandes megaciudades de este mundo. Ahora, ¿cómo nosotros como iglesia cumpliríamos los designios de Dios, el mandato de Dios, si salimos de las ciudades? Entonces aquí nos encontramos como en un dilema, ¿cierto? Pareciera que estos dos pensamientos dados por el mismo Dios pareciera que estuvieran en contraposición. Por un lado, urge la salida del pueblo de Dios de las ciudades. No deben estar en las ciudades las instituciones, ¿cierto? Nuestras oficinas, no deben estar nuestros colegios, no deben estar nuestras casas publicadoras, no debe estar el pueblo de Dios. Pero por otro lado, se nos está diciendo que necesitamos evangelizar a todo el mundo, pero la mayor parte de la población del mundo hoy están centradas en las grandes ciudades. Entonces, ¿cómo poder nosotros encontrar un punto de equilibrio y una coherencia entre estos dos mandatos? Pero lo interesante es que estos dos mandatos vienen del Dios del cielo. Ambas órdenes son dadas por Dios. Así que entonces vamos a analizar este punto importante: cómo evangelizar las grandes ciudades. Yo quiero que analicemos tres aspectos importantes en este punto: cómo evangelizar las ciudades, pero a la vez atender el llamado de Dios para salir de las ciudades. Entonces, la orientación profética nos presenta tres aspectos importantes que vamos a analizar. Primero, ella establece en la dirección que Dios le ha dado que las grandes ciudades deberán ser evangelizadas a través de puestos de avanzada. Y mira cómo ella lo menciona en Mensajes Selectos, tomo 2 y página 410. Dice este pensamiento: hay que trabajar en favor de las ciudades desde puestos de avanzada. El mensajero de Dios dijo: ¿no serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de lo que acontecerá sobre la tierra. Así que cuando nosotros analizamos este pensamiento dentro del plan del Señor, los propósitos de Dios, están contempladas la evangelización de las grandes ciudades. Pero es interesante que en este punto ella dice que las grandes ciudades serán evangelizadas no por los que viven en las ciudades, sino por los mensajeros de Dios que las visitan para llevar el mensaje de salvación. Cuando yo analizo este párrafo, encuentro que el propósito de Dios es el siguiente. Específicamente en este párrafo, Dios está pidiendo a sus hijos que salgan de las ciudades. Pero a la vez que salen de las ciudades, Dios está pidiendo que esas mismas personas que no están viviendo en las ciudades tengan planes misioneros para que sean ellos quienes hagan visitas periódicas a la ciudad para amonestarlas y para predicar el mensaje de salvación. Otro aspecto muy importante que ella está mencionando, lo encontré en Hechos de los Apóstoles en la página 128, y mira que este pensamiento me impresionó bastante, porque en el punto 2 podemos analizar que no todos, definitivamente, no todos van a salir de las ciudades, que en las ciudades deberían quedar los más fieles y consagrados hijos de Dios. Ellos serían los que quedarían en las ciudades también para apoyar,
para trabajar por las ciudades, por la evangelización de las ciudades. Y mira cómo dice este pensamiento. El ejemplo de los seguidores de Cristo en Antioquía debería constituir una inspiración para todo creyente que vive en las grandes ciudades del mundo hoy. Aunque es plan de Dios que escogidos y consagrados obreros de talento se establezcan en los centros importantes de población para dirigir esfuerzos públicos, es también su propósito que los miembros de la iglesia que viven en esas ciudades usen los talentos que Dios les ha dado trabajando por las almas. Aquí hay dos elementos importantes en este párrafo. Primero, el plan de Dios es que, dice ella, hombres escogidos y consagrados y hombres de talento se establezcan en los centros importantes de la población para dirigir esfuerzos públicos. Aquí se está refiriendo a obreros, pastores, ministros, consagrados, hombres de talento que se establezcan en las ciudades para realizar esfuerzos evangelísticos públicos con el fin de alcanzar a las grandes ciudades. Pero por otro lado, también dice que es el propósito de Dios que los miembros de la iglesia que viven en las ciudades usen sus talentos que Dios les ha dado a trabajar por las almas. Entonces, recuerda que mencionamos que en las ciudades habrán de permanecer un grupo especial de personas, los más fieles y los más consagrados. El siguiente párrafo también está allí en Hechos de los Apóstoles, en la página 129. Dice: la causa de Dios en la tierra necesita hoy de representantes vivos de la verdad bíblica. Ahora, mira quiénes menciona ella deberían quedar en las ciudades. Los ministros ordenados solos no pueden hacer frente a la tarea de amonestar las grandes ciudades. Dios llama no solamente a ministros, sino también médicos, enfermeros, colportores y obreros bíblicos, y otros laicos consagrados de diversos talentos que conocen la palabra de Dios y el poder de su gracia, y los invita a considerar las necesidades de las ciudades sin amonestar. Dios es sabio, mis hermanos. Saben, cuando uno estudia la palabra de Dios bajo su dirección, llega a la conclusión de que nunca existen contrariedades en los llamados del Señor. Uno, aparentemente a primera vista, cuando yo empecé a estudiar este tema y me encontraba con estos párrafos, y en evangelismo ella tiene un capítulo que habla acerca de evangelizando las grandes ciudades, y por otro lado encontraba también el capítulo, los escritos de ella con relación a la invitación a salir de las ciudades. Aparentemente parece una contradicción de pensamientos, pero sabe, cuando uno empieza bajo la dirección del Señor a analizar cada uno de estos tópicos, a profundizar en ellos, finalmente se da cuenta que no hay contradicción, sino un plan perfecto que se ha originado en la mente divina de Dios. Así que hasta ese momento encontramos dos aspectos importantes. Primero, ella dice que las grandes ciudades no van a ser evangelizadas por los que viven en las ciudades, sino aquellos que han salido de las ciudades. En sus visitas periódicas vendrán para evangelizar las ciudades. Pero también el Señor, inspirando a su mensajera, presenta que no todos van a salir de las ciudades, no todos deberían salir de las ciudades, que en las ciudades deberían quedarse los ministros, los pastores, ¿cierto? Deberían estar los médicos, los enfermeros, las enfermeras, obreros bíblicos y laicos consagrados que dediquen sus dones al servicio de Dios para unir los esfuerzos de unos y otros en el propósito divino de Dios de evangelizar las ciudades. Ahora la pregunta que surge es: ¿pero cómo sé yo si yo debo salir o debo quedarme? Bueno, esa pregunta la vamos a responder más adelante, porque Dios hará conocer la voluntad a cada hijo de Dios fiel y consagrado, y Dios determinará dónde va a estar su lugar, en el cumplimiento
del deber. Ahora, el otro elemento con la que ella dice que las grandes ciudades serán evangelizadas es a través de los templos y de los restaurantes. Y dice en Mensajes Selectos en el tomo 2, en la página 162, dice el siguiente pensamiento: nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades. Así que el tercer elemento que ella presenta es que las personas en las ciudades serán evangelizadas a través de los restaurantes nuestros, que enseñarán los principios de vida saludable, y también a través de nuestros templos, porque es allí donde se realizan las campañas evangelísticas, porque es allí donde cada sábado el pueblo de Dios se reúne para rendir adoración, para rendir alabanza a Dios, y cada sábado que nuestros templos se abren es un testimonio poderoso para el mundo de que hay un pueblo que guarda los mandamientos de Dios, que tienen el testimonio de Jesucristo, que esperan la segunda venida de Cristo y que proclaman con poder la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a analizar aspectos a tener en cuenta al salir de las ciudades. ¿Qué debemos tener presente? Vamos a analizar algunos aspectos importantes que tú debes tener en cuenta para salir de las ciudades. Estas son las orientaciones que Dios nos ha dado. Cuando llegue el momento, cuando yo planee salir de la ciudad, vamos a tener en cuenta estos aspectos que Dios nos ha dado, las orientaciones que Dios nos ha dado. Así que lo primero que vamos a mencionar con relación a este punto es que esta no debe ser una decisión basada en la emoción. Es decir, no es que surjan personas que empiezan a predicar y a enseñar que hay que salir de las ciudades, que es el momento para salir, que mire que hay una cuarentena, que cuando termine la cuarentena será la señal para salir y que entonces debemos aprovechar la oportunidad y salir de las ciudades porque nuevamente volveremos a entrar en cuarentena y que nadie podrá salir de las ciudades. No, así no es que Dios espera que tú tomes la decisión para salir de las ciudades. No es por una emoción. Dice Mensajes Selectos en la página 414 lo siguiente: hermano mío, su carta me dice que en Battle Cliff hay muchos que están decididos a salir de ese lugar. Existe una gran necesidad de que ahora se lleve a cabo tal cosa, es decir, salir de la ciudad. Los que por fin han decidido salir, que no lo hagan en forma apresurada, como respuesta a un movimiento de agitación, en forma imprudente o de un modo tal que después tengan que arrepentirse profundamente de haber salido. Qué interesante, mis hermanos. Y sabe que a muchos hermanos a través de la historia del pueblo adventista, especialmente en Colombia, conozco el caso de algunas familias que en un momento de agitación que se generó por predicadores, por mensajes que se transmitían, personas que se reunían para estudiar, y se creó un movimiento de agitación, de emoción, y muchas personas, familias, salieron de las ciudades hacia el campo, vendieron lo que tenían en las ciudades y salieron hacia el campo para después haber tenido un fracaso, estar arrepentidos, regresar a las ciudades y ahora con su fe destruida y no querer saber nada de la iglesia adventista, porque fueron decisiones basadas en la emoción y no decisiones basadas en una planeación, en una dirección del Señor. Y esto es un aspecto que necesitamos tener en cuenta, mis hermanos. No debe haber decisiones basadas en emociones. No podemos tomar decisiones por emoción. Dice en ese mismo libro de Mensajes Selectos, tomo 2, ahora en la página 416, el siguiente pensamiento: ahora, justamente ahora,
Es el tiempo cuando los peligros de los últimos días se amontonan junto a nosotros, y por eso necesitamos hombres sabios como consejeros, y no hombres que piensen que su deber consiste, mire lo que dice, en crear agitación y desorden, sin ser capaces de dar consejos oportunos, ni organizar y disponer para que después de cada brote de entusiasmo, de la confusión surja el orden y haya descanso y paz por la obediencia a la palabra de Dios. Que cada hombre ocupe el lugar que le corresponde para que realice algún trabajo para el maestro de acuerdo con sus diversas habilidades. Otra vez en este pensamiento, la sierva de Dios recomienda que esta decisión tan importante y trascendente no sea una decisión basada en una emoción, en una agitación que se esté generalizando por alguna circunstancia que estamos viviendo, como en este caso la pandemia que nos tiene confinados, sino que sea una decisión basada en la razón, en la inteligencia, con planes bien definidos, para que no se cause desorden, para que no se genere situaciones lamentables para las personas que toman estas decisiones, y finalmente esto lo que traiga es, en lugar de bendiciones para esta familia, destruya su fe y su confianza en el Señor y en la orientación de Dios. Los mensajes que Dios nos envía son mensajes equilibrados, son mensajes bien centrados para que nosotros tomemos decisiones razonables y dirigidas por Dios. No podemos tomar decisiones basados en la emoción. Saben, la emoción es un sentimiento que es importante en la toma de decisiones, pero cuando yo solo tomo decisiones basado en la emoción, cuando la emoción termina, también la decisión termina con la emoción. Y entonces me encuentro que la decisión que tomé no fue la más acertada, y me arrepiento de la decisión que tomé y vuelvo atrás. Eso es un aspecto que necesitamos tener en cuenta. Entonces, mis hermanos, recuerden, no se debe tomar una decisión de salir de las ciudades para el campo basado solamente en la emoción. Otro aspecto al tener en cuenta al salir de las ciudades, y yo considero que este es el más importante, si quisiéramos colocarlos en orden de importancia, este que vamos a analizar ahorita sería el más importante de todos: pedir la dirección del Señor. Esto es sumamente importante. Saben, mis hermanos, nosotros necesitamos aprender a colocar los planes en las manos de Dios. Necesitamos aprender a pedir la dirección del Señor para tomar cualquier decisión en la vida. Y haciendo un paréntesis breve aquí, estamos hablando acerca del momento para salir de las ciudades, qué aspectos debemos tener en cuenta, pero vamos a hacer un paréntesis acá para mencionar lo siguiente. En cada negocio que tú quieras emprender, en cada decisión importante de la vida, debiésemos acostumbrarnos a pedir siempre la orientación de Dios, a pedir siempre la dirección del Señor, en todas las decisiones, en un negocio, en la compra de una casa, en la compra de un carro, al planear un negocio, al pensar en una fuente de ingresos, cualquier elemento que yo vaya a planear para mi vida, es importante que nosotros aprendamos a tomar la conducción del Señor, pedir la dirección del Señor para que Él nos guíe y colocar esos planes en las manos de Dios. Así que, cerrando el paréntesis, para nosotros salir de las ciudades, lo primero que necesitamos es pedir la dirección del Señor, colocar ese plan en las manos del Señor. Mensajes Selectos, tomo 2, página 414. Mira cómo dice este pensamiento: no hagáis nada sin buscar la sabiduría de Dios, quien ha prometido darla liberalmente a todos los que la pidan, sin reconvenir a nadie. Todo lo que se puede hacer es aconsejar e informar,
y luego dejar a los que están convencidos acerca de cuál es su deber que actúen bajo la dirección divina y enteramente dispuestos a reconocer a Dios y obedecerlo. Así que, mis hermanos, esta orientación de Dios es que tú coloques ese plan en las manos de Dios. Empieces a buscar la dirección del Señor y Él te va a conducir. Mensajes Selectos, tomo 2, página 417. Hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Exponed cada plan delante de Dios con ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús, y encomendad vuestros caminos al Señor. La promesa segura es que Él dirigirá vuestras sendas. Él posee recursos infinitos. El Santo de Israel, quien llama por su nombre a la hueste del cielo y mantiene las estrellas en su lugar, os cuida individualmente. Qué pensamiento más precioso y esperanzador es este para cada uno de nosotros. Y yo quiero que analicemos algunos aspectos de este pensamiento que son importantes tener en cuenta nosotros hoy al hacer planes para salir de la ciudad. Dice ella que hay que utilizar hasta el último ápice de habilidad, es decir, toda la capacidad de planeación debemos usarla. Y hay que pensar en forma aguda, serena y profunda, es decir, reflexionar sobre esa decisión que estoy tomando y trazar el plan a seguir teniendo en cuenta estos aspectos mencionados. Pero dice ella entonces que la sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Hay una agitación mundial. Hay cambios que se están presentando a nivel del mundo de una manera gradual. Lo que hoy es, mañana no será. El mundo puede cambiar de un día para otro. Mira que esta situación que está viviendo el mundo hoy, esta pandemia, cambió el mundo de un día para otro. Las costumbres, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de recrearnos, nuestra manera de divertirnos, todo cambió de un día para otro. Y es lo que Dios nos está diciendo. La sabiduría de ningún instrumento humano es suficiente para trazar planes y proyectos en este tiempo. Ahora dice, exponed cada plan delante de Dios con dos elementos: ayuno y humillando el alma delante del Señor Jesús y encomendando vuestros caminos al Señor. Así que, mis hermanos, este es un aspecto muy importante. Es colocar en las manos de Dios nuestro plan al salir de las ciudades. Pedir la sabiduría de Dios. Pedir la dirección del Señor. Y finalmente la promesa que en este párrafo se nos hace, y no solamente en este párrafo, sino en muchas partes de la Biblia, es que Dios conducirá a aquel hijo que humillado va delante de él para pedir sabiduría, para pedir dirección al tomar una decisión tan importante como ¿dónde voy a ir? ¿En qué lugar me voy a ubicar? Colombia es un país geográficamente grande y quizás lo primero que uno empieza a pensar, bueno, ¿y dónde voy a vivir? ¿Dónde voy a establecer mi hogar? ¿En qué veré? ¿En qué parte? ¿En qué municipio? ¿En qué ciudad? ¿En qué campo? ¿Cerca de qué ciudad? ¿De qué pueblo? Todo esto tiene que ser colocado en las manos de Dios. Necesitamos pedir la dirección del Señor. El tercer elemento que necesitamos tener en cuenta es que debe trazarse un plan bien definido. Es decir, yo no puedo salir a la aventura, ¿no? No es el caso nuestro como el caso de Abraham, ¿no? El Señor le dijo un día a Abraham, recuerde, lo hemos estudiado en días pasados: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré.
Y Abraham salió pues sin ningún plan porque ni siquiera sabía para dónde iba. Simplemente Dios iba guiando su caminar, Dios iba guiando sus pasos. Y Abraham simplemente siguió la voz y la dirección del Señor. Pero no es de esa manera que hoy a nosotros se nos pide que salgamos de las ciudades. El caso de Abraham era un caso diferente, era un proyecto diferente el que Dios quería realizar a través de él. Y Dios tomó bajo su control y su dirección ese proyecto, y ese plan surge en la mente de Dios. Y simplemente Dios le dice a Abraham: mira, este es mi plan, ve adelante, que mi plan es seguro y confiable. Pero en nuestros días Dios no nos está pidiendo que salgamos sin saber para dónde vamos, ¿no? Deben trazarse un plan bien definido. Mensajes Selectos, tomo 2, página 416, dice lo siguiente: es necesario que muchos salgan de Battle Creek, y sin embargo, también es necesario que tengáis planes definidos acerca de lo que haréis cuando salgáis de Battle Creek. No salgáis apresuradamente sin saber lo que estáis haciendo. Es decir, no salgan en lo que habíamos dicho en el primer aspecto a tener en cuenta, ¿cierto? No tomar decisiones basados en la emoción, en la agitación que algunos predicadores puedan ocasionar. No, ella dice, deben hacerse en planes bien definidos. Hay que tener proyectos claros. Dice ahí mismo en la página 416 en otro párrafo lo siguiente: no se haga nada en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despiertan un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial que se obtenga no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada, de proyectos adecuados, de principios sólidos y de propósitos definidos. En este asunto debe haber una dirección sabia, y todos deben actuar bajo la dirección de un consejero sabio e invisible, el cual es Dios. Saben, mis hermanos, en estas decisiones importantes donde están inmersos muchos aspectos, una familia, unos hijos, necesitamos pedir siempre el consejo y la dirección del que nunca se equivoca. Y luego de pedir la dirección del Señor, necesitamos trazar planes bien definidos y colocar esos planes delante del Señor. Dice aquí la sierva de Dios en este pensamiento que acabamos de leer, algo que me llama la atención, ¿no? Dice allí lo siguiente: no se hagan en forma desordenada para que no se produzcan grandes pérdidas, ni se sacrifiquen las propiedades a causa de discursos ardientes e impulsivos que despierten un entusiasmo que no está de acuerdo con la voluntad de Dios, para que una victoria que es esencial se obtenga y no se convierta en derrota por falta de una moderación adecuada. Nótese que aquí está hablando de discursos ardientes e impulsivos, ¿cierto? Hay ciertos tipos de predicadores, especialmente hoy en las redes sociales, se pueden encontrar muchos de ellos, que utilizan este tipo de elementos, de discursos ardientes e impulsivos, que no son dirigidos por Dios, que generan agitación, que generan emociones en las personas y toman decisiones. Y dice ella, hay que tener cuidado, porque estas decisiones nos pueden llevar a que se produzcan grandes pérdidas. En este momento estoy recordando una familia muchos años atrás, por allá por la década de los 80, en un gran movimiento que hubo en Colombia, los movimientos disidentes que surgieron por la década de los 70, donde muchas personas fueron llamadas a abandonar las ciudades para salir al campo, pero estas no fueron decisiones orientadas por el Señor, no fueron decisiones que se pidió la orientación de Dios, ni decisiones donde se planeó la salida, sino simplemente por emociones tomaron decisiones y salieron de las ciudades. Y una familia, especialmente en Bogotá, tenía
un edificio, tenía una empresa. Y en esta agitación que se generó en esa época, esta familia vendió su empresa, vendió su edificio y salió hacia el campo. Ellos no tenían ninguna experiencia, ningún conocimiento de campo, eran personas pudientes. Y cuando salieron al campo, fracasaron financieramente. Y esta familia retorna a la ciudad, pero ya no queriendo saber nada de la iglesia adventista, culpando a la iglesia adventista. Y según historias de personas cercanas, quemaron los testimonios porque ellos hicieron responsables de su fracaso el haber seguido las indicaciones que estaban allí. No, ellos no siguieron las indicaciones que estaban allí. Siguieron las voces de predicadores ardientes e impulsivos que generaron emociones solamente, pero no actuaron bajo estos principios claros que están establecidos en el don profético para nosotros tomar decisiones tan importantes como es esta. Ahora, ¿cuáles son los planes que nosotros debemos trazarnos, cierto? Vamos a hablar de esos planes. Dice que deben trazarse, dice ella, planes bien definidos. Y vamos a hablar de esos planes. El primero, debe haber un plan misionero. Eso es muy importante. Cuando tú decides salir de la ciudad para ir al campo, tú debes, dentro de ese plan que tú has trazado, que has colocado en las manos del Señor, que has pedido la dirección del Señor, debes tener un plan misionero. Yo salgo de la ciudad, pero si salgo de la ciudad, ¿cómo voy a cumplir la misión? Tú necesitas tener un plan misionero. ¿Cómo te vas a organizar? ¿Cómo vas a proveerte de recursos para ir a las ciudades? Recuerdan, en los puestos de avanzada, para evangelizar las ciudades. O en su efecto, si se ubica cerca de un pueblo, ¿cómo voy a evangelizar ese pueblo o esa pequeña ciudad, cierto, que me queda cerca de ese sitio del campo en el que me ubiqué? Entonces debe haber un plan misionero. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 215. Durante muchos años, nuestro pueblo ha recibido el mensaje de advertencia y exhortación, a través de los cuales se le ha instado a salir al gran campo de labor del Maestro para trabajar abnegadamente en favor de las almas. Es decir, tú debes trazarte un plan misionero. ¿Cómo voy a cumplir la misión al salir de la ciudad? Mensajes selectos, tomo 2, página 411. ¿No serán amonestadas las ciudades? Sí, pero no por el pueblo de Dios que vive en ellas, sino mediante sus visitas realizadas para advertirlas de los que acontecerá en la tierra. Es decir, tú vas al campo, pero vas al campo para cumplir la misión. Tú tienes que tener un plan misionero para cumplir la misión en las grandes ciudades de ser evangelizadas. Segundo, hay que tener un plan financiero. ¿Cómo voy a sostenerme? ¿De qué voy a vivir? Eso es muy importante, porque mira, mis apreciados hermanos, yo tuve la oportunidad de vivir en el campo por 3 años y medio. Cuando yo estaba aquí, antes de ir a estudiar teología, nosotros pedimos la dirección del Señor, hicimos planes y sentimos que Dios nos dirigía hacia el campo, y en nuestros planes humanos creíamos que allí en el campo íbamos a esperar la segunda venida de Jesús. Estuvimos allí en el campo por 3 años y medio cuando entendimos que Dios nos había llamado al ministerio. De hecho, desde niño yo sentí el llamado de Dios, pero por muchos años huí a esta gran responsabilidad. Quizás el temor, por un lado, a la responsabilidad que esto entraña. Por otro lado, el temor a la parte financiera, de cómo sostenerme mientras estudiaba. Fueron elementos que me hicieron desistir de seguir el llamado que Dios me estaba haciendo. Pero allí en el campo aprendí a vivir por fe, de depender del Señor, a confiar plenamente en Él. Y fue allí donde el Señor nuevamente hizo su llamado. Y ahí fue donde decidimos finalmente irnos a preparar para servir al Señor en el sagrado ministerio. Pero nosotros estuvimos por 3 años y medio en el campo.
y aprendimos que se necesita un plan financiero para estar en el campo. Tú tienes dos opciones. Tú puedes comprar una finca que te produce, pero para comprar una finca que te produce y que ella pueda darte el sostenimiento, esas propiedades cuestan mucho dinero. Así que para comprar una finca que esté produciendo y que con ella puedas sostener tu familia, puedas sostenerte a ti y cumplir el plan misionero, esas fincas cuestan mucho dinero. Ahora, si tú no tienes mucho dinero y compras una tierra económica, pues va a comprar una finca improductiva. Y hacer esa finca productiva también se requiere de recursos y de tiempo de espera. Entonces tú tienes que planear cómo voy a sostener financieramente, cómo voy a hacer esa finca productiva, y mientras esa finca es productiva, cómo voy a sostenerme, cómo voy a cubrir las necesidades familiares del alimento, del vestido y de la ropa, y a la vez cumplir la misión. Eso es un plan financiero. Entonces dice en la carta del 25 de 1912, ya dice lo siguiente: los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a estas familias. Plan financiero. Cómo sostener las familias que iban a salir de las ciudades. Es decir, en este aspecto ella estaba orientando a la iglesia a crear un plan financiero para sostener las familias que salían al campo, y era crear industrias que les permitieran a ellos trabajar, vivir en el campo y trabajar en esas industrias. Carta 63 de 1904. En esta región hay una gran proporción de tierra desocupada. Algunos miembros de nuestro pueblo que viven en la atmósfera envenenada de las ciudades harían bien en conseguir algunas pocas hectáreas de tierra. Para mantenerse podrían cultivar frutos, verduras y criar aves. Nuevamente aquí encontramos un plan financiero. Cómo poder sostenerse mientras están en el campo y sostener sus familias. Entonces, hermanos, hay dos aspectos en ese plan que debe trazarse bien definido, ¿no? Recuerde que hablábamos de que deben trazarse en planes definidos. Tú debes tener un plan misionero y tú debes tener un plan financiero. Y como vimos, estos planes deben ser colocados en las manos de Dios. El siguiente elemento que debemos tener en cuenta al salir de las ciudades es hacer un estudio sobre cultivos. Generalmente nosotros hoy en las ciudades desconocemos la labor del campo, desconocemos cómo se hace una huerta casera, cómo se cultivan algunos frutos, cómo preparar la tierra, cómo sacar el mejor provecho. Así que yo necesito hacer un estudio sobre cultivos, sobre horticultura, ¿cierto? Ahorita el SENA, puedes hacer cursos de este tipo. Tú puedes, en internet vas a encontrar muchas capacitaciones y orientaciones para poder crear tú mismo los abonos orgánicos, cómo poder cultivar la tierra y producir diferentes productos sin necesidad de utilizar insecticidas, fungicidas, sino que todo sea orgánico. Tú debes aprender esto antes de ir al campo. Necesitas prepararse y conocer estos temas. En Joyas de los Testimonios, en el tomo 2 y en la página 444, ella menciona lo siguiente: si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras necesidades. No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales en virtud de fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que oro o plata. La mezquindad que se le atribuye es un testimonio falso. Con un cultivo adecuado e inteligente, la tierra entregará sus tesoros para provecho del hombre. Así que nosotros necesitamos conocer estos secretos, ¿cierto? Para poder extraer de la tierra esos tesoros
que la sierva del Señor está presentando. Por lo tanto, nosotros necesitamos estudiar, mis hermanos, los diversos tipos de cultivos. Necesitamos conocer el tema de los diferentes suelos del lugar donde vamos a ir, el clima, cuáles son los pisos térmicos y en cada piso térmico qué producto se da. Yo necesito conocer todos estos elementos para poder cultivar la tierra. Cómo producir el compost, cómo producir los diferentes nutrientes y abonos orgánicos para hacer que la tierra sea más productiva. Pues querido, antes de salir hacia el campo, tú necesitas hacer un estudio cuidadoso, aprender todos estos elementos, para que cuando vayas al campo tú conozcas cómo vas a trabajar la tierra, cómo vas a organizar tu tierra, cómo vas a hacer que esa tierra sea productiva, si dentro de ese plan financiero vas a depender de lo que produce la tierra. Pero si no vas en ese plan financiero tú no vas a depender, tú vas a vivir en el campo, pero no vas a trabajar en el campo, sino que vas a trabajar en la ciudad, vas a tener el negocio en la ciudad, simplemente te vas a estar desplazando, pues sencillamente no vas a vivir del campo. Pero sí necesitarás aprender eso para producir cultivos que sean saludables para el sustento de tu propia familia, y de paso podrías incluso comercializar estos productos con nuestros hermanos de la iglesia. Hoy en día la mayoría de los productos que consumimos son productos contaminados, productos que utilizan fungicidas, que utilizan cualquier tipo de químicos para hacer que sean productivos y que son dañinos para el ser humano. Si pudiésemos tener cultivos orgánicos bajo la dirección del Señor, cultivarse de una manera sabia y dirigida por Dios, allí habría elementos importantes, tendrías una fuente de ingresos, tú podrías comercializar eso y podría ser una fuente de ingresos también para el sostenimiento de la familia. Entonces debe haber un estudio de cultivos. El siguiente aspecto que debes tener en cuenta es una ubicación en un lugar de fácil acceso. Es decir, tú no puedes irte a enterrar en la montaña, aislado de todo, porque recuerda que debes tener un plan misionero. Tú no vas para aislarte del mundo, meterte en la montaña. La montaña vendrá más adelante. Pero por ahora el pueblo de Dios que se le pide salir de la ciudad, no se le está pidiendo que vaya a la montaña. A la montaña iremos cuando la ley dominical llegue. Allí sí iremos a las montañas. Cuando el tiempo de gracia termine, allí iremos a las montañas. Pero por ahora estaremos fuera de las ciudades, en el campo, pero no tan retirados que no podamos cumplir la misión. Ubicación en lugares de fácil acceso. Testimonios para los ministros, página 254. Creced y extendeos, sí, pero no en un solo lugar. Salir y fundar centros de influencia donde nada o casi nada se ha hecho. Poned fin a esta concentración, difundir los rayos de salvación de la luz e iluminar los rincones entenebrecidos de la tierra. Es decir, está diciendo, ubíquense en lugares donde ustedes sean luz. Yo podría, por lo menos, pensando en Santander, si yo me voy a ubicar en una tierra, por ejemplo, cerca del Socorro, cerca de Joiba, cerca de Barbosas, cerca de Barranca, cerca de Bucaramanga, para poder cumplir la misión. Si estoy cerca de un pueblo, evangelizar ese pueblo. Aún en Santander hay algunos municipios, poquitos, donde no hay presencia adventista. Yo podría hacer un plan y ubicarme cerca de ese municipio que no tiene presencia adventista y empezar a llevar la luz de la salvación a ese pueblo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, no es salir de las ciudades por salir. Entonces, mis hermanos, vamos a repasar los principios importantes que nosotros necesitamos tener presentes al salir de las ciudades, ¿no? Primero, no debe ser una decisión basada en emociones, ¿cierto? Segundo, pedir la dirección del Señor. Tercero, trazar un plan bien definido. Este plan bien definido conlleva un plan financiero y un plan misionero. Cuarto, hacer un estudio sobre cultivo, ¿cierto? Aprender del arte de la horticultura, de cultivar la tierra, bueno, todos estos elementos.
Quinto, una ubicación en lugares de fácil acceso que me permita poder cumplir con la misión. Y llegamos, hermanos, al final de este tema, hablando en el propósito, el último punto para hoy, la señal definitiva para salir de las ciudades. Entonces, mis hermanos, hasta ahora lo que hemos analizado es lo siguiente: es el propósito, es el plan de Dios que el pueblo de Dios no esté en las ciudades, porque el ambiente dentro de las ciudades hace más difícil el desarrollo del carácter cristiano, hace más difícil la formación de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos en la fidelidad al Señor, por todas las cosas que el mundo ofrece, ya estudiamos anteriormente, pero también a la luz de la palabra de Dios y de la orientación del Espíritu de profecía, vimos también que el campo genera un ambiente especial para poder desarrollar un carácter más semejante al de Cristo Jesús. Entonces, ahorita el llamado de Dios para nosotros en este momento es salir de las ciudades, pero ubicarnos en lugares no tan distantes que no nos permita poder cumplir la misión. Y de hecho, al salir de las ciudades, tiene que haber, el punto número uno, es un plan misionero para cumplir la misión. Entonces, ahora analizaremos cuál es la señal definitiva para salir de las ciudades. A medida que nos acercamos al final, es importante hacer planes para salir de las ciudades. Y considero, mis hermanos, que nosotros nos estamos acercando al final de la historia. Hoy debería estar haciéndose planes definidos para salir de las ciudades, pero teniendo en cuenta los 5 elementos anteriores que hemos analizado. Mensajes Selectos, tomo 2, página 413. A medida que transcurra el tiempo, cada vez será más necesario que nuestro pueblo salga de las ciudades. Durante años hemos recibido la instrucción de que nuestros hermanos y hermanas, especialmente las familias con hijos, deberían planear salir de las ciudades a medida que puedan hacerlo. Muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir, durante todo el tiempo que permanezcan en ellas, deberían ocuparse activamente en el trabajo misionero, por muy limitada que sea su esfera de influencia. Nótese que aquí hay una parte importante, ¿no? Dice, muchos tendrán que trabajar laboriosamente para ayudar a abrir el camino, pero hasta que sea posible salir. Esta expresión, hasta que sea posible salir, implica que va a haber un momento donde no va a ser tan posible salir, porque las libertades estarán restringidas. Nosotros podríamos mirar un cuadro de ese momento, lo que estamos viviendo hoy. Quizás unos días más atrás, ahorita tenemos un poquito más de libertad, pero en estos puentes festivos que han habido durante estas 2 semanas anteriores y encontramos que hay un control para que las personas no salgan de las ciudades, no se movilicen hacia afuera de las ciudades. Pues imaginémonos más o menos este panorama más restringido y con mayor seguridad en el futuro, donde ya las restricciones no serán para la humanidad entera, sino específicamente para un pueblo determinado. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ellos no tendrán libertad. Va a haber un momento en que la libertad de ellos será restringida. No se les permitirá salir de las ciudades y desplazarse con la libertad que pudiésemos gozar hoy en día. Pienso que cuando termine esa pandemia, porque va a terminar, el plan de Dios de comunicar el mensaje de salvación, dentro del propósito de Dios, ese mensaje tiene que comunicarse de una manera personal, tiene que ser un evangelismo relacional, de amistad. Hoy estamos usando las redes sociales, pero ese no es el propósito final del Señor. El evangelio es algo que tiene que haber contacto, un evangelio personal, un contacto de amistad, de cariño, de amor con la persona que estamos evangelizando para Cristo. Así que esto se va a normalizar y vamos a tener libertad como anteriormente. Usted entraba y salía cuando quería, iba donde quería y nadie lo restringía.
Pero como ahorita en esta pandemia han habido restricciones en los desplazamientos, yo no puedo ir a donde quiera, a la hora que quiera y con quien quiera, pues eso va a suceder en el futuro, pero solamente, como les menciono, al pueblo de Dios. Por eso dice que antes de que lleguen esos momentos, el pueblo de Dios debe estar pensando en salir de las ciudades, antes que esas restricciones lleguen y sea difícil para muchos salir. Algunos saldrán adelante, dice ella, para preparar el camino para otros. El segundo elemento aquí es que la ley dominical impuesta por los Estados Unidos será la señal, ya no para salir de las ciudades con un plan, sino huir de las ciudades. Es decir, yo hoy salgo con un plan definido, hago un estudio, analizo a dónde quiero ir, miro algunas propiedades, le pido la dirección al Señor, trazo un proyecto, trazo un plan, lo coloco en las manos del Señor, pido su orientación, ¿cierto? Me ubico en el lugar que finalmente bajo la dirección del Señor elegí, allí empiezo a cultivar la tierra, si voy a vivir de ella, bueno, desarrollo mi proyecto financiero en esa finca, porque allí podría tener una panadería, podría tener una fábrica de productos naturales, qué sé yo, cualquier cosa, un medio de sustento, ¿cierto? Hoy puedo hacerlo, pero cuando la ley dominical se dé, mis hermanos, allí no va a haber la manera de usted sentarse, de ponerse a pensar, bueno, cuál propiedad voy a comprar, en qué parte me voy a ubicar, cómo me voy a sostener. Es más, ni podrás vender lo que tienes en las ciudades. Porque aquí ya tú no vas a salir con un plan, tú vas a huir de la ciudad y va a ser mucho más difícil de esa manera. Algunos han ido adelante preparando el camino y ellos podrán tenderte la mano, porque saben, mis hermanos, en ese momento el derramamiento del Espíritu Santo será una realidad en la iglesia y ese fervor misionero, ese cariño misionero, esa unidad, esa hermandad en la iglesia que vivió la iglesia apostólica se replicará en la experiencia de la iglesia. Ya nadie dirá ser suyo lo que tiene, sino todo será en común, porque estaremos guiados por la plenitud del Espíritu Santo que llena nuestras vidas y se desborda en amor hacia nuestros hermanos. Será reproducirse el carácter de Cristo en su plenitud en cada uno de los creyentes. Pero mis hermanos, la señal definitiva y última, ya no para salir de las ciudades con un plan, sino para huir de las ciudades, es la ley dominical. Eso se encuentra en Mensajes Joyas de los Testimonios, tomo 2, páginas 165 y 166. Dice: así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, así la asunción del poder por parte de nuestra nación, los Estados Unidos, con el decreto que imponga el día de descanso papal, será para nosotros una amonestación. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados en las montañas. Nótese, hoy se nos pide que al abandonar las ciudades nos ubiquemos en lugares no tan distantes para poder cumplir la misión. Pero cuando se dé la ley dominical ya no vamos a salir a ubicarnos cerca de poblaciones. Ahora el llamado es a ir a las montañas. Porque poco después de que se dé el decreto dominical, no sabemos cuánto tiempo pueda transcurrir. El derramamiento del Espíritu Santo vendrá sobre la iglesia. Se predicará el mensaje con un poder inimaginable. El mundo entero será iluminado con la gloria. Se terminará el tiempo de gracia. Cuando el tiempo de gracia se termine, ya no necesitaremos amonestar a nadie. Entonces ya el pueblo de Dios es huir hacia las montañas, en los lugares más apartados. Allí ellos serán protegidos y serán cuidados por Dios. Pero algunos seguirán en las ciudades. Recuerda los que mencionamos, los pastores, los laicos, los obreros más consagrados, quizás los médicos, enfermeros, que estarán allí cumpliendo una labor misionera. Ellos serán los últimos. Algunos de ellos incluso no podrán salir de las ciudades. Mira, el siguiente pensamiento menciona algo de eso. Pero el tercer aspecto que yo quiero mencionar es que Dios nos quiere evitar sufrimientos innecesarios.
Mira, el salir de las ciudades no es cuestión de salvación. No es que, recuerda, yo la vez pasada les mencioné que el hecho de yo estar en las ciudades no es garantía de que me voy a perder, ni el estar en el campo es garantía de que me voy a salvar. En las ciudades estarán los más fieles y consagrados. Muchos de ellos morirán por el testimonio de Jesucristo, muchos estarán en las cárceles, pero estarán allí para dar el testimonio final. Son los más fieles y consagrados, serán los que permanecen en las ciudades. No todos van a salir definitivamente de las ciudades, pero los que salieron de las ciudades estarán allí en el campo esperando la venida del Señor. Entonces, mis hermanos, dice este pensamiento, Conflicto de los Siglos, página 689. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas. Cuando queremos salir será difícil. Y dice, muchos serán atacados. Pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Ahora, este pensamiento está en el Conflicto de los Siglos, página 689, pero necesitamos entenderlo teniendo presente dos aspectos. Primero, antes del tiempo de gracia, de que el tiempo de gracia termine, muchos van a ser martirizados por la fe. Y muchos de aquellos que tratando de salir de las ciudades serán encontrados, muchos de ellos van a ser condenados, van a ser torturados, estarán en las cárceles, es lo que describe el Conflicto de los Siglos. Otros quizás podrán salir, pero cuando el tiempo de gracia termine, entonces es donde dice que esas armas que se van a utilizar contra los hijos de Dios ya no serán efectivas. Porque cuando Dios permite que un hijo de Dios sea martirizado, es con el propósito de que muchas personas se conviertan por el testimonio de ese mártir. Esa es la razón por la que Dios permite que fieles hijos suyos mueran, porque la sangre de los fieles son semillas y muchos se convierten por el testimonio de esa persona. Pero después de que el tiempo de gracia termine, ya no van a haber conversiones, ya Dios no va a permitir que ninguno de sus hijos sean martirizados. Entonces este pensamiento dice, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en forma de guerreros. Así que, mis hermanos, ¿quiénes estarán en las ciudades? ¿Quiénes estarán en el campo? Dios te lo hará saber si tú buscas su dirección. Dios sabrá de qué calibre tú estás hecho. Y Dios sabrá si tú estás en condiciones para ser uno de esos testigos que Dios va a tener en las ciudades hasta el mismo final. O por el contrario, Dios tiene el plan de que tú salgas de las ciudades y cumplas otro propósito, trabajes en un plan misionero de avanzada. Eso Dios te lo hará saber cuando tú colocas estos planes en las manos de Dios. Nadie puede decirte dónde debes estar. Eso solo Dios te lo va a hacer saber, si tú pides la dirección del Señor. Mis queridos, Dios nos ha dado principios y orientaciones para que podamos tomar decisiones inteligentes y que nos ayuden a hacer frente a esa gran crisis que se avecina sobre la tierra. Vienen tiempos sumamente difíciles y el Señor ha hecho provisión para que esos momentos no sean tan difíciles, pero está en nuestras manos, es nuestra decisión. Si seguimos las orientaciones que el Señor nos ha dado a través de su palabra, si somos fieles, si buscamos la dirección del Señor y permitimos que el Señor guíe nuestras vidas, con seguridad Dios la guiará. Y esos momentos tan difíciles, si yo soy obediente a las orientaciones del Señor, esos tiempos no serán quizás tan difíciles para aquellos que de pronto descuidan ciertas orientaciones que Dios nos ha dado. Mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude en estos tiempos cruciales en los que estamos viviendo. Que la mano poderosa de Dios guíe nuestras vidas, guíe nuestras decisiones y que podamos pedir la orientación del Señor en todo momento. Dios te bendiga.